División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 22 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La mansión del empresario Samar López en Florida fue vendida por $12 millones. Es información que destacan las agencias de noticias. El gobierno de Estados Unidos anunció en 2019 la búsqueda de este empresario señalado de ser el supuesto testaferro de Tarek El Aissami. Lo acusan de negocios ilegales con el chavismo, vinculación con el tráfico ilegal de drogas. El gobierno federal vendió esta mansión en $12 millones. La propiedad la habría comprado en 2016 el empresario, señalado por irregularidades en estos negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Simplemente recordar que a principios de julio se conoció decisión a favor de 3 contratistas norteamericanos retenidos durante 5 años por los rebeldes de la FARC. Ellos están pidiendo cobrar más de $300 millones de indemnización por la situación que les tocó vivir y a la luz de las leyes aprobadas en los Estados Unidos, concretamente por el presidente Donald Trump. En 2012, un juez federal en Florida concedió a estos 3 hombres una indemnización de más de $300 millones. Ellos esperan cobrar parte del dinero de este empresario venezolano Samar López. Esta nueva normativa que aprobó el presidente Trump en 2018 le da el derecho a ellos a pedir este tipo de bienes de personas que podrían tener alguna vinculación o negocios con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De hecho, los activos de López fueron bloqueados en Estados Unidos. Esto incluye una cuenta en Citibank por $269 millones, 2 yates, un avión y propiedades de lujo en Miami. No sé si esta mansión forma parte de la lista. Lo cierto es que López es un hombre de negocios cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales con el chavismo. Habrá que ver en qué termina este caso. Sacamos a colación el detalle porque lamentablemente el dinero mal habido de las personas vinculadas al chavismo no van a llegar directamente a las manos de los venezolanos. Hay muchas personas en el mundo esperando ponerles la mano. Y el ex juez español Baltasar Garzón reveló que va a representar a este asociado de Maduro, o sea, reiteró, digamos, la información. Alex Saab, detenido en Cabo Verde. El martes él dijo que va a representar a este empresario vinculado a Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos busca o está pidiendo en extradición. Alex Saab, recuerdan las agencias, fue detenido en junio cuando su avión hizo escala justamente en Cabo Verde. Los Estados Unidos el año pasado, lo acusaron de lavado de dinero y lo sancionaron alegando que formaba parte de una red de corrupción vinculada a Nicolás Maduro. A propósito del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, en exclusiva la agencia Bloomberg ha publicado que mientras el COVID se multiplica en nuestro país, el equipo de Nicolás Maduro está evitando que laboratorios privados y universitarios realicen pruebas, aumentando los temores de que se subestime drásticamente la presencia del virus en Venezuela. Funcionarios del Ministerio de Salud, dice la nota, confiscaron en marzo entre 100 y 200 test de un hospital en Caracas y ante esta situación el exministro José Félix Soleta ha dicho implementar el control social es más importante para ellos que acortar el periodo de diagnóstico. Hoy ha habido reacciones sobre este tema y específicamente temprano en esta señal. Una de ellas, la del doctor Alejandro Riz, que es epidemiólogo.
Él se refería al avance de la enfermedad y justamente al tema de las pruebas de diagnóstico, incluso a lo que está ocurriendo con la cuarentena. Y básicamente venía a decir que en agosto, a inicios, mediados de agosto, los hospitales en Venezuela podrían llegar al límite si continúa la rapidez de contagio que se ha registrado hasta ahora. Son 12.774 casos de coronavirus. Cifra oficial, ya se empieza a sentir la presión en el número de pacientes que están llenando camas y empiezan a ocupar las terapias de cuidados intensivos y cuidados intermedios en varios estados de nuestro país. Por eso el doctor Gustavo Villasmil, del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, decía también más temprano que el régimen debe descentralizar y ampliar la capacidad de diagnóstico de COVID-19. Él informaba que en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, hay 5 laboratorios con capacidad para realizar estas pruebas si reciben los insumos necesarios. Un dato: el dólar paralelo roza los 260.000 bolívares. Calculen ustedes en cuánto está el salario mínimo en nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer hablar contigo y espero que estés muy bien de salud tú y tu familia. Así sea, diputado. Yo le pregunto acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Veíamos la semana pasada las cifras que publicó la Asamblea Nacional, pero antes de hablar de la caída, el desplome de nuestra economía, yo le pedí un primer comentario sobre lo que está ocurriendo con el paralelo. Prácticamente se ha pulverizado el bolívar y con ello el salario y las pensiones. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, es muy importante ese tema. Está todo relacionado. Cuando ampliemos luego podemos ver cómo todo forma parte de lo mismo. Pero la última semana hemos visto un tipo de cambio que ha empezado a acelerarse. Yo he indicado muchas veces pues que esas aparentes estabilidades que se ven en el tipo de cambio, 200, 105, 106, que puede durar 1 o 2 semanas, no pueden pensarse como que se ha llegado a una fase de estabilidad del tipo de cambio y mucho menos de los precios. Los factores fundamentales que están en la profundidad de los procesos económicos en Venezuela indican que la hiperinflación, el colapso económico, no solo se mantienen allí, sino que además en este segundo semestre del año se van a acelerar, toda vez que la producción petrolera y las exportaciones petroleras están viendo un colapso sin precedentes en este momento, en los cuales pues los niveles de producción ya están en los niveles de los años 40 e incluso podrían ir a los años 30, es decir, un retroceso de casi 90 años. Y eso no va a ser otra cosa sino profundizar la recesión económica, que ya era importante, y que el COVID-19 y la recesión mundial que están viendo la industria energética y además su impacto sobre el tipo de cambio será aún mayor. Así que el contexto venezolano, que ya era malo, se profundiza con esta crisis y por supuesto también con la presión internacional que están ejerciendo las democracias del mundo sobre Nicolás Maduro. Así que ese tipo de cambio que está acelerándose, nosotros hemos visto cómo estaba devaluándose a una tasa de 4% intersemanal. Esta semana y esto lo que puede vaticinar en el mes de julio una aceleración de precios. Y esto 2 meses y luego tenemos un salto, un pico en la variación de los precios del tipo de cambio. La hiperinflación se mantiene, tal vez su manifestación puede tener un patrón distinto, como este que estamos viendo ahora, que ya venimos observando hace tiempo, pero que siempre puede tener un patrón distinto, pero en el fondo la enfermedad es la misma. Venezuela tiene una hiperinflación, tiene un desequilibrio en sus cuentas fiscales, el régimen de Maduro está sin fondos, y regularmente y eventualmente acuden a la maquinita del Banco Central a financiar su gasto. Creo que segundo semestre se va a acelerar, sea por el COVID o sea también por la caída de las exportaciones petroleras. En cualquier caso, el diagnóstico de lo que estamos viendo esta semana puede ser recurrente en las semanas siguientes.
Ahora, yo le pregunto, diputado, si es posible proyectar a la luz de los datos que se conocen, cuánto puede caer, cuánto más puede caer nuestra economía, tomando en cuenta los datos que ustedes publicaban la semana pasada de 25% de caída del PIB en el primer trimestre de este año, y si es posible también proyectar en cuánto puede cerrar el tipo de cambio en 2020. Lo escuchamos. María Alejandra, el 25% es un piso, es el mínimo de lo que va a caer nuestra economía este año. Creo que de ahí en adelante ya pues llegaremos al 30%, 35%, tal vez entre esa banda se mueva la caída de la economía. Eso es, bueno, eso ya estamos acostumbrados a unas cifras terroríficas en Venezuela, pero eso es todo lo que se destruyó la economía española durante los 3 años de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939. Una guerra civil pues tremenda, que conocemos muy bien en Venezuela porque hay mucha relación con España, y que acabó con la economía española en una situación sumamente lamentable. Bueno, Venezuela, sin un conflicto bélico formal, tendrá una caída solo en un año similar a la de toda la guerra civil española. Eso por un lado, ¿no? Creo que poco a poco las cifras se van ajustando y poco a poco las estimaciones de organismos multilaterales irán en esa dirección que está señalando, lo que estamos señalando desde la Comisión de Finanzas con los indicadores que nosotros usamos y toda la data que allí y la información que estamos procesando, ¿no? Respecto al tipo de cambio, bueno, yo creo que vamos a superar el millón, tal vez sin ningún inconveniente, y de ahí en adelante, pues, hay estimaciones que pueden llegar hasta los 4 millones e incluso más al cierre del año. De todas maneras, todavía es muy temprano, ¿no?, para hacer una afirmación de en cuánto cerraría a fin de año, pero lo que estamos viendo es una aceleración y ya, pues, estamos ya a, bueno, básicamente al 500% de una inflación que llega al millón, y eso en esta economía, pues creo que no debería haber problema en alcanzar al final del año. Seguramente veremos un ajuste del salario con otro incremento de los precios, y así seguimos en un juego en el cual el salario mínimo en Venezuela no existe, no es referencia, y bueno, la consecuencia de esta espiral tan dramática que vive el pueblo venezolano es que, bueno, tenemos una caída de la economía 85% acumulada de que llegó Nicolás Maduro, ocupa el poder Nicolás Maduro, y 96% de pobreza. Venezuela era una economía del tamaño de Dinamarca, en términos per cápita del tamaño de Chile, ahora es una economía del tamaño, pues, de los países del África subsahariana. Y esto, pues, bueno, creo que junto al COVID-19 podemos estar viendo una catástrofe humanitaria que ya existe, que ya hay, pero que seguramente lo peor de lo que ocurrió en Venezuela está por verse. Ahora, diputado, usted dice el salario mínimo no es referencia, pero sí las pensiones. Yo le pediría un comentario mañana. Sin ir más lejos, jubilados y pensionados están convocando una protesta a nivel nacional e internacional a través de las redes, porque es que es imposible vivir en Venezuela o en cualquier parte del mundo con menos de $2 mensuales. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, muy importante tu pregunta, ¿no? El venezolano ha tenido que aprender a sobrevivir, a tratar bueno, una persona tal vez que trabajó durante 30 años y estaba pensionada, jubilada, ha tenido que emplearse nuevamente. Hay una gran dependencia de los aportes que puedan hacer los hijos de aquellos que están dentro de Venezuela y también de los que desde fuera mandan remesas, cosa que también está afectada. Digamos, refiero que como referencia el salario mínimo para las personas que están en la población económicamente activa. Es decir, en el sector privado, digamos, el salario no es referencia porque todo está en un nivel superior a ese. Cualquier persona que se emplee no lo hará por ese salario, ¿no? Creo que, y creo que lo he hablado otras veces contigo, el gran problema, la problemática está en los empleados del sector público, por un lado, que por supuesto no ha hecho otra cosa sino colapsar el Estado venezolano, porque nadie está dispuesto a trabajar por ese salario, y una gran preocupación entonces está efectivamente, como tú bien dices, en los pensionados y jubilados. Primero, con ellos me quiero solidarizar, son personas que entregaron su vida a Venezuela, como maestros, como médicos, como enfermeras, como choferes, como policías, y en este momento el Estado venezolano viola sus derechos humanos, porque la hiperinflación no es otra cosa sino la expropiación silenciosa del salario. Ha expropiado el salario, que es lo más sagrado que tiene una persona trabajadora, y eso es una de las causas importantísimas, y manifestaciones, causa y manifestación
de la emergencia humanitaria compleja que tiene Venezuela. Cuando tú analizas por qué Venezuela tiene 96% de pobreza, por qué Venezuela puede sufrir una hambruna este año, tal vez la causa más importante, o el fenómeno, es la hiperinflación. La hiperinflación además ha hecho que 5 millones de venezolanos abandonen el país, es la causa más importante. Y cuando uno dice, bueno, ¿y esa hiperinflación por qué se genera? Al final tenemos que ir entonces a lo que hablábamos al principio, que es el 85%, 86% de la pérdida de la actividad económica en Venezuela desde la llegada de Nicolás Maduro a ocupar el poder, sembrado por la semilla o el legado que es Hugo Chávez, que no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI. Así que estos lodos vienen de esos polvos. Es una enfermedad sumamente profunda que tiene el país y que bueno, los venezolanos estamos ahora, eso se ve agravado por el COVID-19. El venezolano ha sufrido cosas dramáticas, que es este socialismo del siglo XXI, y lamentablemente ahora pues se le agrega esta pandemia. Diputado, quiero aprovechar la oportunidad antes de hacer la pausa a publicidad para preguntarle acerca de litigios en el exterior. Comentábamos con los amigos oyentes esta decisión de una corte federal en Florida de subastar la mansión del empresario Samar López, a quien las autoridades consideran el supuesto testaferro de Tarek El Aissami por el orden de $12 millones. Sin embargo, hay, digamos, un juicio pendiente de 3 contratistas norteamericanos que estuvieron secuestrados por las FARC. Ellos pretenden quedarse con buena parte de los recursos de este empresario. Y la pregunta que yo le haría es, bueno, da la impresión que al final del día va a costar mucho que los venezolanos tengan acceso a la cantidad de dinero mal habido que hay en el exterior, porque hay como demasiados intereses en ese dinero, incluso en nuestros bienes. Y pienso ahora mismo en Citgo. Le pediría un comentario de su parte al respecto. Le escuchamos. Para Alejandra, para recuperar los bienes o los activos que hayan sido producto de la corrupción, tiene que haber en Venezuela un andamiaje legal que permita que esto ocurra. Si no, el país que descubra los bienes mal habidos de la corrupción se podrían quedar con estos recursos. Yo no soy experto en el área, estos temas los maneja típicamente la Comisión de Contraloría, pero en Venezuela tiene que haber mecanismos que permitan esto. Por ejemplo, las recompensas, que tú tengas un andamiaje legal que permite inversiones en este tipo de juicios, de manera tal de que bueno, los bufetes de abogados que trabajan estos temas puedan tener incentivos para meterse en estos casos. ¿Qué es lo que implica todo esto? Bueno, que Venezuela debe tener un andamiaje legal, instrumentos legales, que estén alineados con los incentivos que colocan los sistemas, por ejemplo, en Suiza, Luxemburgo y el mismo Estados Unidos. Y eso, bueno, forma parte de las cosas que hay que trabajar, que hay que avanzar, para que no ocurran estas cosas que tú estás diciendo, porque al final alguna persona que puede tener intereses sobre los bienes producto de la corrupción tiene en otros países muchos más instrumentos de lo que se tiene disponible en Venezuela. Así que en eso hay que avanzar. Creo que eso es algo sumamente importante. Ahora creo que hasta ahora todas las gestiones de Juan Guaidó han estado enfocadas en la protección y de activos de la República, legítimos de la República, pero creo que un siguiente paso tiene que estar orientado en esa dirección, que tiene que ver con la inteligencia financiera, el rescate de estos recursos y finalmente pues la repatriación de los mismos. Incluyendo la designación de un contralor ad hoc, ¿no cree usted, diputado? Ya hay un contralor ad hoc especial, y hay un sistema de pagos, y hay un sistema de tesorería, pero el contralor ya está designado. Diputado Ángel Alvarado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ofreciendo opinión y análisis acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica, y lo unimos con lo que está ocurriendo con, digamos, esta cantidad de recursos mal habidos en el exterior, en el caso concreto de esta mansión de $12 millones. Bueno, detrás de ese dinero, además, probablemente de Venezuela, están ahora mismo 3 contratistas norteamericanos que estuvieron secuestrados por las FARC. Y la nota que publicaba hace algunos días la agencia AP, bueno, advertía que muchas personas víctimas de este grupo
irregular de Colombia, bueno, podrían finalmente, si este proceso avanza, ir detrás de los bienes mal habidos vinculados al régimen venezolano, con el impacto que esto tendría para los intereses de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio una declaración que ofrecía el doctor José Félix Soleta en entrevista con la agencia Bloomberg a propósito de esta decisión del régimen de Nicolás Maduro de negar licencias a laboratorios privados para hacer pruebas de COVID-19. Él decía que implementar el control social es más importante para ellos, esto está entre comillas, que acortar el periodo de diagnóstico. Y esto lo unimos a la siguiente información, o mejor dicho, a la siguiente denuncia que ha realizado la organización PROVEA. El Programa Venezolano de Educación y Acción, en su cuenta en Twitter, ha publicado una imagen durísima, un video muy duro, donde presuntos colectivos o funcionarios de civil golpean y torturan a ciudadanos por presuntamente incumplir medidas de cuarentena en Caracas. Ellos, desde Provea, han hecho un llamado a la Fiscalía, a la Defensoría, para que informen y den cuenta de esta situación que lamentablemente no es la primera vez que ocurre o que hemos visto, al menos en redes sociales. Nos acompaña Marino Alvarado, él es coordinador de investigaciones de Provea, defensor de derechos humanos. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Buenas tardes. Bien, con mucho interés de conocer el contenido o la información que manejan ustedes con relación a este video, que realmente es perturbador, por decirlo menos. Se ve una persona enmascarada golpeando con un bate a unos ciudadanos en la calle, aparentemente por lo que ustedes denuncian, incumplir las medidas de la cuarentena. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, este es un video que nos hicieron llegar y que publicamos al mediodía de hoy, en el cual, tal como lo describes, se ven a presuntos integrantes de un colectivo o funcionarios policiales de civil golpeando con un bate a varias personas. Hay que destacar que no es la primera vez que en redes sociales aparecen colectivos haciendo labores
que le corresponden en principio a la policía en los términos de control de orden público, y además hay otros videos donde también han aparecido presuntos integrantes de colectivos humillando a la gente, poniéndola a hacer ejercicios, insultándola. Hay unos videos muy específicos en el 23 de enero donde ellos mismos se identifican como colectivo del 23 de enero. En este caso, este video que nosotros difundimos es un video de hechos ocurridos en Lídice, en la calle 13 de julio de Lídice, ahí frente a una bomba. Y lo que viene a ratificar son dos cosas. En primer lugar, el poder que se le ha dado a los colectivos para que actúen de manera arbitraria en estas labores de seguridad ciudadana, entre comillas, lo que el gobierno de Maduro ha denominado el poder popular, la corresponsabilidad del poder popular en labores de seguridad ciudadana y los riesgos que esto significa para las violaciones de los derechos humanos para cualquier ciudadano que pueda ser afectado por este tipo de prácticas. Y en segundo lugar, los altos niveles de impunidad, porque precisamente por la impunidad, porque actúan con el apoyo de autoridades, actúan de esta forma. Y es muy riesgoso porque si se les deja actuar, aquí podemos tener situaciones en las cuales empiecen a aplicar casi abiertamente la pena de muerte, porque consideran que una persona es delincuente, o hagan un linchamiento colectivo en presencia de muchas personas como una forma de castigar presuntos actos irregulares. Entonces, supimos ahora hace pocos minutos que tanto el fiscal y el defensor impuestos por la constituyente se pronunciaron diciendo que iniciarán las investigaciones. Esperemos que haya algún resultado. De verdad que no somos optimistas, porque no es la primera vez que anuncian investigaciones sobre algún caso de violación de derechos humanos y al final nunca hay respuesta y nunca saben los ciudadanos en qué concluyeron esas investigaciones. Claro, la situación es especialmente grave en momentos en los cuales conocemos del avance, lamentable avance rápido de la enfermedad. Suponemos que ustedes se adelantan a, como dice nuestro invitado, a escenarios que podrían ser incluso peores en materia de violación de derechos humanos, ¿correcto? Así es, porque es que, digamos, se ha usado el estado de alarma por parte del gobierno para reforzar lo que ya venía haciendo el control social y además incluso haciendo cosas. Ayer escuchaba a Maduro, por ejemplo, decir que va a consultar a los consejos comunales sobre si se flexibiliza o no, cuando esto es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con epidemiólogos, es decir, con personal de salud, es los que deben orientar al gobierno, no si un consejo comunal. Entonces, y esto que han denominado el poder popular, en la práctica lo han ido convirtiendo en mecanismo de coacción, porque además de este tipo de prácticas que vemos con los colectivos, recordemos también que recientemente Maduro dijo que el poder popular tenía que ayudar a identificar a los trocheros, es decir, a los que desafortunadamente vienen descalificando a los venezolanos y venezolanos que ingresan al país. Pero además también se viene promoviendo lo que nosotros hemos denominado el sapeo colectivo, es decir, con estas denominadas RAS, en las cuales se pretende identificar en una comunidad en concreto quién es de oposición y quién es afín al gobierno, y de acuerdo a eso, bueno, se aplicarán medidas que van de quitarle la caja CLA, suspenderle algún otro servicio o reprimirlo en algún momento, ¿no?
Ahora, ustedes han elevado denuncia ante algún organismo internacional. Pienso en los funcionarios de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU que están en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, bueno, nosotros mantenemos con ellas, con el equipo que está acá, aquí le digo ellas porque todas son mujeres, valerosas y valientes trabajando en Venezuela, mantenemos con ellas comunicación permanente, informándoles de distintas denuncias, algunas las hacemos públicas, otras no, en un esfuerzo de que ellas puedan analizar, digamos, este proceso. También le damos a conocer a la Comisión Interamericana y a la Misión de Determinación de Hechos que está investigando sobre graves violaciones de derechos humanos, información que sea de su interés. Y por supuesto nos interesa que los organismos internacionales de protección de derechos humanos estén atentos de lo que está pasando en el país, ¿no? Y por supuesto denuncias como esta nosotros las transmitimos. Marino Alvarado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, coordinador de investigaciones de Provea, ofreciendo detalles acerca de esta denuncia que ellos han publicado en redes sociales. Insistimos, tiene que ver con un grupo aparentemente de colectivos que golpea y tortura a ciudadanos por presuntamente incumplir las medidas de cuarentena en el área metropolitana de Caracas. A esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos William H. Phelps y sus aves. Las pintaba con polvo de arsénico y alumbre, las rellenaba de algodón y cuidadosamente suturaba su abdomen. Fue así como William H. Phelps construyó una de las colecciones de aves más importantes del mundo y fundó las bases de la ornitología en Venezuela. William H. Phelps nace en Nueva York en 1875. En 1896 visita el oriente del país por primera vez como estudiante de la Universidad de Harvard en busca de evidencias sobre el origen evolutivo de las aves de la vecina isla de Trinidad. Poco después regresa al país y decide formar una familia en San Antonio de Maturín. Pero los embates de la guerra civil, algunos problemas de salud y su deseo de establecerse sólidamente y financiar sus estudios sobre aves lo obligan a mudarse a Caracas, donde emprende algunos negocios que lo convertirían en un exitoso empresario. No obstante, William H. nunca perdió el interés por las ciencias y ya sexagenario retornó a lo que realmente le apasionaba, las aves. Entonces se dedica a recolectar aves en regiones remotas del país, lo cual culmina en la clasificación de 1.200 ejemplares y la descripción de 237 especies nuevas para la ciencia.
Sus numerosas expediciones no solo revelaron la enorme diversidad de pájaros de nuestro país, sino que también contribuyeron significativamente al levantamiento cartográfico de regiones desconocidas para el momento. Algunas de ellas hoy importantes hitos geográficos como Isla de Aves, el Cerro Roraima en la Gran Sabana, el Cerro de la Neblina en Amazonas y el Páramo de Tamá en el Táchira. Por su valiosa contribución a la ciencia de nuestro país, William H. Phelps fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1953, ocupando la silla número 28 hasta su fallecimiento en 1965. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de este momento hablamos ampliamente acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, a propósito de lo que está ocurriendo con las pruebas diagnóstico. Nos acompaña Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes por la invitación al programa. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí una primera reflexión a propósito de un artículo que ha publicado la agencia Bloomberg. Ellos aseguran con algunos datos que han recogido que en Venezuela las autoridades están negando licencias a laboratorios privados para hacer las pruebas, con el impacto que esto tiene en este periodo de expansión del COVID-19 en nuestro país. Yo le pedí un comentario inicial a propósito de este tema. Bueno, primero la Federación de Colegios Bioanalistas de Venezuela ha recomendado no solamente en esta fase de exponencial de casos de coronavirus, sino antes de comenzar de lo que era el ingreso a la pandemia en marzo el 13 de marzo del 2020, nosotros planteamos al ministerio, pues tuvimos reuniones, las sociedades científicas, sobre el manejo de la enfermedad. Y en ello se planteó un gran número de laboratorios que pudiéramos en el tiempo ir adaptándolo y capacitándolo, por supuesto, porque son pruebas moleculares que están autorizadas a través de la OMS. Bueno, son todas las pruebas, hay muchas pruebas moleculares en el mercado, pero son las que la OMS ha dicho que son las pertinentes para ello por una serie de procesos que han realizado, y la misma OMS había dado algunas pautas para venir aquí al país, suministrar esos kits y dar la capacitación adecuada para la utilización que denominamos protocolo, ¿no?, para el procesamiento de esas muestras a través de método molecular. Por supuesto, ahorita en este momento que es importante el diagnóstico a través de esta parte de estas pruebas moleculares que nos permitiría a nosotros en tiempo real y no como lo estamos viendo, y eso es lo que hemos observado las sociedades científicas en todo lo que va el proceso de la enfermedad, es que hemos visto una epidemia diferida, ya que los tiempos de respuesta para estas pruebas diagnósticas que deben de darse en el debido momento, no ha tenido la información adecuada. Por supuesto, las medidas pueden ser extemporáneas y bueno, puede producir lo que nosotros estamos analizando ahorita, este proceso exponencial que está sucediendo, que pudiéramos haberlo minimizado en un momento determinado, ¿no? Por eso es que nuestras observaciones o asesoramiento de poder aumentar el número de pruebas diagnósticas, porque la que diagnostica de que el virus está presente en
la persona es a través de un método molecular específico y esa metodología y ese protocolo es a través de un método molecular que se llama reacción de la cadena polimerasa de la transcripción reversa en tiempo real. Esa es la que ha establecido la OMS, y también de qué casas comerciales o empresas son las que uno debe de adquirirlas, porque ya están reconocidas y se han evaluado, que son validados. Por eso que a veces decíamos que las pruebas de anticuerpos no estaban validadas, porque para que una prueba sea ingresada al país debe tener un registro sanitario, y ese registro sanitario significa de que esa prueba pasa por un proceso de validación de que lo que se está diciendo es verdad, y que eso va a producir la información que ella establece en sus insertos que trae dentro de cada kit, ¿no? Esas son las conocidas pruebas PCR, ¿correcto? ¿Podría hablar un poquito más alto que no escucho? Sí, casi? No, esas son las conocidas pruebas PCR, es así. ¿Aló? No sé si me escucha Judy León, ¿me escucha? No te oigo casi. Yo creo con dificultad. No, dos inquietudes. Sabemos que tiene compromisos que cumplir la tarde de hoy. Una tiene que ver con la autorización para que un laboratorio en el IBIC empiece a procesar estas pruebas de diagnóstico. O sea, ¿cuáles son los requerimientos? No. Le preguntaría acerca de la decisión de habilitar un laboratorio en el IBIC para procesar pruebas de diagnóstico. ¿Qué alcance puede tener esta decisión? La escuchamos. Bueno, si lo vemos desde el punto de lo que nosotros solicitamos, de que se aumente el número de pruebas de diagnóstico, por supuesto es positiva la implementación. Y debe tener una característica de que es un instituto de investigación, a la cual debe tener, por supuesto, los requerimientos necesarios para ello, que lo tienen otros laboratorios, pero como es el Instituto, ¿verdad?, Venezolano de Investigación Científica de Venezuela, la cual ese mismo instituto tiene unas características específicas, por supuesto, porque depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, y tiene una serie de características. Por eso es que se ha permitido que ese laboratorio sea dotado con todos los requerimientos que se necesita, que son los kits, por supuesto, y otros elementos que a lo mejor sí se lo dieron, porque el IBI tiene problemas presupuestarios también, porque si no fuese así, no se hubiese escuchado de hace 3 o 4 años de que el IBI tiene algunas deficiencias en su institución, que es una institución de investigación, porque no tiene los requerimientos necesarios para seguir desarrollando todos sus proyectos que tiene investigativos, tanto desde el punto de vista de las ciencias básicas y aplicadas, y todas las investigaciones que están en proceso dentro de ese instituto, ¿no? Ahora, entendemos que hay varios laboratorios que están en disposición de hacer las pruebas siempre y cuando sean habilitados y reciban los insumos, incluyendo los laboratorios de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? De verdad que me perdona, pero casi no te oigo. No, le repito, entendemos que hay varios laboratorios que están en disposición de hacer las pruebas, ¿correcto? Ajá. Bueno, esos laboratorios, ya nosotros le hemos dicho, por lo menos las universidades, ¿verdad?, las 5 universidades que nosotros tenemos autónomas públicas de este país, tienen la infraestructura y los requerimientos. Lo único que, como dicen, el gobierno, ¿verdad?, debe de, y es a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por supuesto, debe de equipar de los requerimientos que son los insumos, los kits y algunas, revisiones técnicas que debe de cumplirse dentro de toda esa estructura de bioprotección que debe tener ese laboratorio, ¿no? Pero tiene el equipamiento, así como lo tiene el IBI. Lo único que tenemos que invertir. Si el objetivo es dar respuesta a lo que queremos como política epidemiológica o política sanitaria en el contexto epidemiológico, de dar respuesta para hacer medidas para la contención y la mitigación de la enfermedad, la lógica nos indica que deberíamos de invertir en aumentar el número de laboratorios para tener mayor número de muestras para ser procesadas y así tener información, un mejor manejo de la epidemia. ¿Me entiendes? Esa es la lógica. Ahora, si la lógica es otra, o sea, si el objetivo
del gobierno es otro, por supuesto vemos estas cosas así como que llevamos 4 meses hablando de que debemos de aumentar el número de pruebas, tanto fue la presión que ahora decidieron, por supuesto, pues debe tener un contenido de otro estilo para que haya sido el IBI, y sabemos por qué, aunque celebramos de que haya otro laboratorio, pero ese no va a cubrir las expectativas tampoco del caso de cómo está ahorita desarrollándose la epidemia, porque debe de ser mayor número, ¿ok? Entonces, bueno, pero desde el punto de vista de lo que no se tenía a lo que se tiene, si me lo preguntas de esa manera, nosotros como gremio diremos, bueno, esto es algo positivo en el contexto, pero no es la verdadera solución en cuanto al trato que se debe dar en nuestro caso de este aumento exponencial y todas las medidas que debemos de aplicar. Judy León, gracias por atendernos y acompañarnos la tarde de hoy, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos información de interés a propósito del avance de la pandemia de COVID-19. Fallecen 2 médicos en el estado Zulia en menos de 24 horas producto del coronavirus, y tomamos nota del portal web Efecto Cocuyo. Los médicos Analí Fernández y Edgar Rabinovich fallecieron en las últimas 24 horas en el estado Zulia tras complicarse luego de contraer COVID-19, confirmaron voceros del Colegio de Médicos del Zulia y médicos de la entidad. Analí Fernández, de Cárdenas, era oftalmóloga, murió por problemas respiratorios en el Hospital General Santa Bárbara del Zulia, Hospital Centinela, para la atención de pacientes con coronavirus durante la noche del martes 21 de julio. Durante todos sus años, esto está entre comillas, la profesión habitó en el municipio Colón, siendo la única oftalmóloga que permanecía 24 horas al día a disponibilidad de las emergencias en su área que presentaban, dice el comunicado del Colegio de Médicos del Zulia. El doctor Edgar Rabinovich, cirujano del estado Zulia y padre de una familia de médicos de Maracaibo, murió la mañana de este miércoles 22 de julio. Había ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo el pasado 5 de julio por una afección respiratoria por COVID-19 que luego se convirtió en una neumonía. Bueno, parte lamentablemente de lo que está ocurriendo en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulichar Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.